Capítulo 2. El ámbito. Es difícil trazar las fronteras que separan la epistemología de sus disciplinas más próximas. Al igual que para cualquier problema de definición, nos encontramos con una dificultad de vocabulario y, por lo tanto, de libre decisión, que determina no lo verdadero y lo falso, sino lo conveniente. Para emitir un juicio hay que tener en cuenta el uso más extendido y el más razonable. Cuando ambos criterios concuerdan, se intentará establecer la definición, la delimitación del dominio más recomendable. Pero la dificultad está también en que, sea cual fuera el sentido precisado de la palabra, las fronteras que así se habrán trazado continuarán siendo imprecisas, puesto que los problemas de la epistemología se centran a veces en ámbitos que habrán quedado fuera de dichas fronteras. Hay que tener en cuenta, por consiguiente, estas reservas al leer lo que viene a continuación. 1. Epistemología y teoría del conocimiento. En principio, la relación de la epistemología con la teoría del conocimiento es la existente entre la especie y el género, limitándose la epistemología a una sola forma de conocimiento, el conocimiento científico. No obstante, la diferencia desaparece cuando el género se ve reducido a una sola especie, como en los autores que conceden el nombre de conocimiento tan solo al conocimiento científico, considerando el resto como un juego verbal sin alcance cognoscitivo. Esta era la actitud de los neopositivistas vieneses y la del posterior empirismo lógico. Así, Carnap solo reconoce como válida la teoría del conocimiento cuando ésta se reduce a la epistemología, y más concretamente al análisis lógico de la ciencia. En Francia, Rougiard, que está de acuerdo en este punto del empirismo lógico, es autor de una obra titulada Traité de la conscience, que, como él mismo dice, hubiera debido llamarse más exactamente Structure de conscience scientifique, tal como afirma en la conclusión sobre la nouvelle théorie de la conscience. Cree que hay un único conocimiento, que es el científico. De ello puede deducirse que esta tesis es ya una tesis filosófica y no científica. Sin duda alguna, es la misma ciencia la que debe trazar sus propias fronteras, aceptar o rechazar este o aquel tipo de especulaciones. Hay falsas ciencias que hace ya tiempo resolvieron este problema. Descartes se jactaba de que no le engañaban las personas las promesas de un alquimista, las predicciones de un astrónomo, ni los embustes de un mago. Revisar discurso del método. Primera parte. Pero no obstante, ya el mismo Descartes hacía depender la ciencia de la metafísica, del mismo modo que el árbol se alimenta por la raíz. Actualmente es la ciencia quien debe decidir si otorgar o no un carácter científico a las investigaciones sobre la telepatía o incluso simplemente a la fisiognomía y la grafología, y también a las disciplinas agrupadas bajo el nombre de ciencias normativas. Por el contrario, no es un problema científico saber si hay o no posibilidades de conocimiento más allá de la ciencia. Esta cuestión deriva de una teoría general del conocimiento, uno de cuyos objetos es situar el conocimiento científico entre otras formas de conocimiento. ¿Existen o no procedimientos de conocimiento que sigan otros caminos que los de la ciencia? Algunos han aludido a facultades no intelectuales o parcialmente intelectuales como el corazón, que tiene sus razones que la razón no conocen.
o bien la intuición entendida como un instinto iluminado por la inteligencia. Ello justificaría la autenticidad de un conocimiento místico o metafísico. Otros proponen encaminar nuestras facultades hacia otra dirección, hacia la intuición de las esencias, fundando así una ciencia fenomenológica más allá de la ciencia factual. A pesar de que se rechacen estas pretensiones, nos hemos encaminado por ello mismo hacia una determinada filosofía del conocimiento. Admitiendo la separación teórica entre la epistemología y la teoría del conocimiento, hay que reconocer que efectivamente la distinción no puede observarse siempre. En primer lugar, debido puramente a razones de vocabulario, a falta de un sustantivo simple y adecuado que dé origen a un adjetivo y un adverbio. Esta dificultad no existe en alemán debido a la aptitud de esta lengua a formar palabras compuestas, como Eckenhistoria, con el adjetivo correspondiente. La expresión teoría del conocimiento puede reemplazarse fácilmente por una palabra mucho más cómoda: epistemología. Se ha intentado solucionar el inconveniente ideando la palabra gnoseología, pero este neologismo no ha arraigado en absoluto. En italiano se usa a veces, pero en francés e inglés es muy raro, siendo una palabra pedante y casi inexistente en alemán, si no es bajo el término clásico Erkenntnishistorie o Erkenntnislehre. Así pues, se opone fácilmente el punto de vista epistemológico al ontológico, el dualismo epistemológico del sujeto conocedor y del objeto conocido al dualismo ontológico de alma y cuerpo, etc. En la confusión entre ambos términos hay razones mucho más profundas que un simple motivo de vocabulario. Se comprende perfectamente por qué Piaget, por ejemplo, toma como sinónimos epistemología y teoría del conocimiento. Tanto en la evolución de las sociedades como en el desarrollo del individuo, la ciencia y el espíritu científico van formándose progresivamente, sin llegar nunca a un límite. En estas condiciones, cualquier tipo de epistemología genética, tanto si se trata de la historia de las ciencias como de la psicología infantil, se amplía necesariamente en una teoría del conocimiento, ya que ésta intenta recorrer todos los estadios de lo que actualmente se llama conocimiento científico. En otras palabras, considerar el conocimiento bajo determinadas formas que podemos considerar precientíficas y a las que no podemos negar un valor cognoscitivo, puesto que preparan los progresos ulteriores. Añadamos que, efectivamente, la identificación pura y simple de la epistemología con la teoría del conocimiento, aunque actualmente no coincidan en la práctica, todavía está latente en muchos autores que la admiten sin discusión alguna como si se tratara de algo suyo. Así, el largo artículo que la Encyclopedia of Philosophy 1967 dedica a la epistemología la define de la siguiente manera: la epistemología o teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y capacidad del conocimiento, de sus oposiciones y fundamentos, y del crédito que puede otorgársele. Le sigue una amplia exposición histórica que parte de la antigüedad griega para llegar hasta los filósofos de vocabulario sencillo, pasando por Santo Tomás, Spinoza y Schopenhauer. En su edición de 1961, la Enciclopedia Británica definía la epistemología casi con las mismas palabras. Es la rama de la filosofía que se ocupa de los problemas de la naturaleza, de los límites y validez del conocimiento y de las creencias. La Enciclopedia Británica
sustituye la palabra epistemología por la de gnoseología. Al contrario, la Enciclopedia Universalis de 1970, yendo al extremo opuesto, rechaza cualquier tipo de relación entre epistemología y filosofía. 2. Epistemología y filosofía de la ciencia. Todavía es mucho más difícil establecer la diferencia entre la epistemología y la filosofía de la ciencia, debido a la elasticidad de esta última expresión. Si se toma en un sentido amplio, la epistemología forma parte de uno de sus capítulos, o bien es una de las formas de practicarla. Uno de los autores de Lectures sur la philosophie de la science distingue 4 aspectos diferentes de filosofar sobre la ciencia. Feigl, H. Brodbeck, M. Readings in the Philosophy of Science. Páginas 3 a 7. Appleton, Century, Crofts, Nueva York, 1953. El estudio de sus relaciones con la sociedad y el sabio. El esfuerzo para situar a la ciencia dentro de los valores humanos. Las especulaciones que se hacen a partir de los resultados obtenidos de la ciencia para desembocar en lo que más exactamente se ha llamado la filosofía de la naturaleza, o sea, el análisis lógico del lenguaje científico. Después de ello, confiesa tomar la última acepción, la única que en efecto puede coincidir con lo que designa el nombre de epistemología. Algunos van mucho más lejos y salvan las diferencias entre ambas nociones. En efecto, desean desligar a la epistemología de todo prejuicio con la filosofía, y evitan, por ello, el uso de esta última palabra. A ello se han inclinado naturalmente aquellos que sólo reconocen como única forma de conocimiento el conocimiento científico, excluyendo así toda filosofía incapaz de someterse a un análisis científico, y además con la condición de que este mismo análisis se realiza a través de métodos científicos. Otras razones, independientes de una posición antifilosófica, han actuado en el mismo sentido. En la época actual la epistemología se aleja cada vez más de los filósofos para pasar a manos de los sabios. Una de las características de la epistemología actual es, pues, la progresiva aceptación de sus problemas por parte de los sabios especializados. No se debe a una moda pasajera, sino a que la reciente crisis que han sufrido las diversas ciencias y las revoluciones por las que han pasado han obligado a aquellos que las practicaban a preguntarse por sus propios fundamentos. No es un juego de palabras decir como Brunswick que los progresos de la ciencia no son siempre progresivos, ya que también pueden ser reflexivos. En este mismo aspecto, Guy Frey hace una distinción entre los progresos lineales y los circulares. Revisar Brunswick l'espérance humaine et les casualités physiques. Páginas 433 a 434. Frege, Philosophy and Wissenschaft. Página 25. Este progreso reflexivo o circular ilustra el desarrollo contemporáneo de las epistemologías que pueden calificarse de internas y regionales. Internas ya que están elaboradas por sabios interesados, y regionales porque cada uno se construye de acuerdo con las necesidades de una determinada ciencia. Desde principios del siglo, los matemáticos y los no filósofos se han preocupado por eliminar las antinomias y resolver las crisis de los fundamentos a través de las vías y medios del formalismo lógico. Se reconocen las limitaciones internas de los formalismos. Sin embargo, el problema de la relatividad de la longitud, duración y velocidad
lo han tratado los sabios, y cuando Bergson quiso intervenir, sus primeros estudios se centraron, no obstante, en la mecánica. Tuvo muy pronto que renunciar a ellos. Poco después llegó a ridiculizarse más de un filósofo al pretender intervenir en esa querella del indeterminismo en las que se enfrentaban los físicos de la teoría de los cuantos. Por lo tanto, es cierto que la reflexión sobre la ciencia, reanimada actualmente por los impedimentos que surgían en el interior de la ciencia, tienden cada vez más a replegarse en una disciplina científica, al aludir por una parte a un instrumento de precisión del lenguaje logístico, y por otra, al intentar multiplicar sus relaciones con los hechos, sean estos de origen histórico o de origen psicogenético. Sin embargo, aunque uno intente limitarse a lo que es propiamente reflexión sobre la ciencia, no puede desprenderse por completo de una determinada filosofía. Primeramente se constata que, en efecto, algunas de las grandes epistemologías de nuestro tiempo han permanecido estrechamente asociadas a una filosofía, tanto si la sugerían como si la confrontaban determinándola. Por ejemplo, Meyerson, Cassirer, Brunswick, Eddington, Bachelard, Gonset. Junto o mejor, sobre las epistemologías racionales, subsisten problemas de epistemología general que, seguramente, pueden ser tratados por el sabio, pero que sobrepasan su privilegiada competencia de especialista. En un momento de extrema división del trabajo científico, una epistemología interna puede ser al mismo tiempo general al recurrir a una relación interdisciplinaria, en la que el filósofo no puede ser sustituido, o bien en la que el sabio es sustituido por el filósofo. Por último, las epistemologías internas y regionales difícilmente pueden dejar de tratar, tarde o temprano, problemas que podrían calificarse de paracientíficos por el hecho de que continúan siendo el motivo de separación de los sabios cuyos métodos no permiten su oposición. Estos problemas también podrían llamarse filosóficos, puesto que forman parte de la tradición filosófica. Sin duda alguna, el retorno reflexivo sobre los principios y métodos de una ciencia no ocurre siempre en una filosofía. Así, la metamatemática de Hilbert o de Gödel, que es un discurso sobre el lenguaje matemático, actúa de acuerdo con los métodos formales, los de la lógica matemática. Debido al indefinido desdoblamiento de la reflexión, pues cualquier metalenguaje puede tomarse a su vez como objeto de un metalenguaje superior, y a medida que vayamos elevándonos en la jerarquía de los metalenguajes, irán reapareciendo progresivamente, en las discusiones entre sabios y bajo formas nuevas, viejos problemas filosóficos. Los sabios se separarán, como pobres filósofos, en dos clanes que no llegarán a comprenderse en los dos sentidos de la palabra, ni ponerse de acuerdo en una solución, ni comprenderse entre sí. Un ejemplo particularmente instructivo nos lo ofrecen precisamente las ciencias lógica-matemáticas. Durante mucho tiempo se enfrentaron las certezas a las interminables controversias, tema de los filósofos. En un determinado nivel de reflexión y en lo que muy bien podría llamarse filosofía de su ciencia, reaparecen en los lógicos y matemáticos discusiones sin salida entre platónicos y nominalistas. Discusiones que son tan diferentes por el contexto y argumento como por su viejo problema metafísico sobre el que se enfrentaron ya en la Edad Media los realistas y los nominalistas. Por un lado, tenemos a Bolzano, Frege, Hermite, el Russell de comienzo y el actual Church. Y por el otro a Helmholtz, los vieneses, Quine y Goodman.
En su prefacio de Fondaments des Mathematiques de Wenset, Blanchard, París, 1926. Páginas 6 a 7. J. Hadamard habla de los extraordinarios retornos que había hecho sobre sí mismo, constatando con estupor, y a propósito del axioma sobre la elección de Zermelo, que una controversia muy parecida a una controversia metafísica nace entre los matemáticos, divididos en idealistas y empiristas, tal como se les llama entonces a los que actualmente se conocen por el nombre de platónicos y nominalistas. Si se quiere distinguir a la epistemología de la ciencia, habrá que hacerlo por una diferencia de extensión, ya que la epistemología es una parte de la filosofía y de la ciencia, y hoy más que nunca, por su espíritu y métodos, será también porque se extiende en una zona intermedia entre la ciencia y la filosofía, llegando al límite de ambas. 3. Epistemología y metodología. Hay que considerar a la epistemología y metodología como dos disciplinas distintas y simplemente conexas, o al contrario, incluir a la metodología dentro de la epistemología como uno de sus elementos. El vocabulario de Lalande las considera por separado. En él se lee que la epistemología no es propiamente el estudio de los métodos científicos, que es objeto de la metodología y forma parte de la lógica, sino que la epistemología es esencialmente el estudio crítico de los principios, hipótesis y resultados de las diversas ciencias. Así, la metodología surge de la lógica, de la que sería una subdivisión. Actualmente esta división no es válida, debido especialmente a razones históricas accidentales, y ya muy pasadas de moda. Hacia 1900, en la enseñanza universitaria francesa, se acostumbraba a dar a la palabra lógica un sentido muy amplio. Quizá fuera un progreso en relación a la extensión francamente inaceptable que había dado a esa palabra. Hasta mediados del siglo XIX, la última clase de los estudios secundarios la denominaba clase de filosofía. Se la llamaba lógica. Por más aberrante que pudiera parecernos actualmente, no debería sorprendernos si al consultar un manual escolar de lógica de aquella época, viéramos que era pura metafísica. Se la dividía en dos partes. La lógica general, que hace abstracción de los objetos, materia del conocimiento, y cuya parte principal es la lógica formal. Y la lógica especial o aplicada, que estudia los métodos propios de cada una de las diversas ciencias. Ver, por ejemplo, la Logique de Revier, que data de 1886. La metodología se halla incluida dentro de la lógica, como una de sus partes. Tal extensión de la palabra lógica ya no concuerda con lo que hoy conocemos por dicha palabra. Aunque se asemeje a ella, la metodología no le pertenece en absoluto. Por ello, no hemos creído conveniente añadir aquí una rúbrica sobre epistemología y lógica. Descartando la idea de que la metodología forma parte de la lógica, ¿hay que yuxtaponerla a la epistemología? Es difícil hacer un estudio crítico de los principios de las diversas ciencias, de su valor y objetividad, como dice Lalande, sin preguntarse al mismo tiempo sobre la naturaleza y valor de los procedimientos a través de los cuales se forman las ciencias y llegan a un conocimiento científico. Piaget destaca con razón que la reflexión epistemológica nace siempre con la crisis de esta o aquella ciencia, y que sus crisis resultan de alguna laguna de los métodos anteriores
que van a ser superados por la aparición de nuevos métodos. Revisar Logique et Connaissance Scientifique, páginas 7 a 8. Integra, pues, el análisis de los métodos científicos a la epistemología. En efecto, los dos tipos de investigación difícilmente pueden disociarse. Cuando H. Poincaré ponía de relieve el papel del razonamiento recurriendo a la aritmética, lo hacía con la metodología, pero con la importancia que en matemáticas ha tomado la noción de recurrencia y el uso de los procedimientos recurrenciales, es casi imposible no estudiarla en epistemología, relacionándola con las restantes ciencias. En una de las más amplias corrientes de la epistemología contemporánea, la que surge del empirismo lógico, se han multiplicado los estudios sobre la inducción, sobre las condiciones de verificación o confirmación de las proposiciones experimentales, sin pensar jamás en encontrar un punto de separación. Debemos situar, pues, a la metodología dentro del campo de la epistemología, no dentro del de la lógica. 4. Epistemología y ciencias del hombre. Las ciencias del hombre, como tales, ofrecen a la epistemología uno de sus objetos. En principio, su relación con estas ciencias es parecida a la que tiene con las ciencias matemáticas o con las de la naturaleza. En relación con ellas, la epistemología se sitúa en un nivel superior desde donde las domina. Ciertamente las domina desde un nivel más o menos alto. Puesto que la reflexión epistemológica nace directamente de las facultades del trabajo científico, se mantiene todavía muy cerca de lo específico de este trabajo. Por ejemplo, la epistemología interna de las matemáticas se ve fuertemente influida por el espíritu y métodos de las matemáticas, y parece completamente ajena a las ciencias del hombre. Mientras que, por la misma razón, los análisis a que puedan someterse y las controversias con las que se enfrentan los historiadores, psicólogos, economistas o lingüistas sobre cómo abordar y conseguir sus estudios, aún están completamente influidos por las investigaciones mismas, objeto de estas ciencias. Pero, por su naturaleza se distinguen del mismo modo que una metaciencia se distingue de la ciencia sobre la que trata. Y mientras la reflexión se aleja de su objeto, abarcando un campo más amplio, va desligándose poco a poco de lo específico de su objeto. La epistemología general, la relacionada con todas las ciencias, no afecta a las ciencias del hombre, y por ello parece que no tiene relación alguna con las matemáticas ni con la física. Pero las cosas no son tan sencillas. Podemos preguntarnos si en algunos aspectos, por su cambio completo de perspectiva, la epistemología en su totalidad no dependerá de las ciencias del hombre. En primer lugar, se constata efectivamente que ello se confirma en las instituciones sociales, al menos en Francia. Tanto en las academias como en las universidades, como en el Centre National de la Recherche Scientifique o CNRS, el lugar de la epistemología está junto a las llamadas ciencias morales o humanas. Bachelard ocupa un puesto en la Academia de las Ciencias Morales y Políticas y tenía la cátedra de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Representa un atraso en las instituciones, un fenómeno de supervivencia. No cabe duda alguna, pero también debe haber algunas razones menos accidentales, ya que con frecuencia dudan aún los más indicados para hacer ciencia de la epistemología. Cabe recordar que Broadbeck, por ejemplo, de entre las cuatro maneras de filosofar, contaba con la ciencia,
y por su parte abandona el estudio de sus relaciones con el sabio y con la sociedad, considerando a la ciencia como una actividad humana y un fenómeno social. Reichenbach asigna a la epistemología tres tareas sucesivas. Revisar Reichenbach, H. Experience and Prediction. Parágrafo 1. University of Chicago, Press, 1938. La primera surge de la psicología y la sociología, y se inscribe en el contexto del descubrimiento. A continuación, en el contexto de la justificación, habría un trabajo de reconstrucción racional del proceso del descubrimiento, y por último una tarea esencialmente crítica, ya comenzada en la reconstrucción racional, pero ahora completamente desligada de sus relaciones con los factores empíricos del descubrimiento. La tarea propia del epistemólogo sería la tercera, pero esta presupone la segunda, y esta a su vez a la primera. Si lo hemos entendido, hay dos maneras, una descriptiva y otra crítica para tomar a la ciencia como objeto de estudio, sea que exista a título de orden psicológico, sociológico e histórico, sea que pretenda alcanzar una verdad impersonal e intemporal. Podemos considerar ajenas a la epistemología la historia de la ciencia y la psicología del descubrimiento científico, ya que pertenecen a las ciencias empíricas unidas al conocimiento de hechos que forman parte del marco espacio-temporal. Mientras que el análisis lógico de la ciencia es de otra naturaleza. Para determinar esta primera opción hay que tomar inmediatamente una segunda. ¿Se acusará la separación entre ambos órdenes de investigación? Se admitirá que la epistemología, completamente distinta de la historia, psicología y sociología, debe servirse más o menos ampliamente de informaciones que se les puedan proporcionar. En el primer partido se han agrupado los epistemólogos unidos al empirismo lógico. Sus trabajos tienen por objeto lo que hoy llamamos ciencia, es decir, la ciencia presente, lo que anula cualquier alusión a su historia pasada. En esta ciencia se toma como objeto de análisis todo lo objetivo, o sea, su lenguaje, lo que descarta cualquier intrusión de elementos mentales. Esta manera de entender a la epistemología ha sido experimentada, pero no por ello ha sido cerrada a las demás vías de acceso. ¿Acaso limitar su análisis a la ciencia del siglo, rechazando la manera como se han ido construyendo, no habría que gran parte de lo que precede y lo que ha preparado, incluida la ciencia clásica, retornara a una prehistoria de la ciencia, o al menos a una especie de edad media científica? Y por otra parte, ¿no se corre el peligro de caer en un extremo nominalismo al considerar tan solo el significante, como si éste se bastara a sí mismo y no tendiera a un significado? Por ello también se puede retroceder, y, ya que la ciencia es una obra del hombre, asociar a su análisis los datos que las ciencias del hombre puedan darle. Hay que otorgarle en consecuencia otro concepto que se base en el análisis epistemológico de datos históricos o psicológicos. Los epistemólogos franceses prefieren a menudo el cambio abierto por Whewell y Mach, sacando datos de la historia de las ciencias. Los autores que siguen a Hegel o a Marx tampoco se olvidan del desarrollo histórico ni de las influencias sociales. Por otra parte, la ciencia ya no es propiamente lo que se dice en los libros. Está en el espíritu del que sabe leerlos, y primero, en el de quien los ha escrito. La epistemología solo debe hacer una historiola animae, porque los pensamientos, al buscar la verdad, no se encadenan causalmente como hechos.
no sabría desinteresarse totalmente de las estructuras mentales que favorecen o contrarían la aparición de las ideas científicas. R. Barthelot estudia la mentalidad astrobiológicas. L. Rougier caracteriza las mentalidades ontológicas, animista, simbolista. R. Lenoble explica cómo el nacimiento del mecanicismo, o sea, el espíritu científico moderno, ha exigido un esfuerzo muy útil para desligarse del naturalismo, del renacimiento. Revisar Berthelot R. La pensée, le acier l'astrobiología. Peyot, París, 1938. Publicado primero en La Revue Métaphysique et la Morale, 1932 a 1937. Rougier, R. Le paralogisme du rationalisme. Alron, París, 1920. Lenoble, R. Mersenne ou la naissance du mécanicisme. Brain, París, 1943. Estos trabajos de orden histórico y psicológico no están totalmente desligados del campo epistemológico. Si en la segunda parte de su carrera, G. Bachelard realizó paralelamente a sus trabajos de epistemología investigaciones sobre la imaginación poética que le valieron el interés de un amplio público, no hay que olvidar tampoco que las ha anticipado en una obra sobre la formación de l'esprit scientifique, contribución a la psicoanálisis de la conscience objetive. Brain, París, 1938, en la que hace un análisis de orden psicológico, con bases históricas. En esta obra precisamente ofrece una aproximación sobre una de las nociones de la epistemología, la de obstáculo epistemológico. Al igual que Piaget, podemos pensar que, aunque sin establecer un estricto paralelismo entre ontogénesis y filogénesis, el estudio de las fases por las que el niño pasa a la llamada edad de razón en la civilización occidental es el momento en que el niño adquiere las estructuras intelectuales que le permiten un pensamiento científico. A veces puede provocar, por la experiencia, controversias epistemológicas sobre el origen de esta o aquella noción científica. Por ejemplo, la de número, o bien la de este o aquel principio de causalidad. Todo ello se verá mucho más claro en el capítulo siguiente dedicado a las diversas nociones de la epistemología. En cuanto al problema de las relaciones de la epistemología con las ciencias del hombre, la posición que nos parece más adecuada es la siguiente. Por una parte, no hay que limitar la epistemología a un análisis científico, lo que sería provechoso, pero nos daría un concepto reducido y parcial. Hay que tener un campo de investigaciones más amplio, siendo las principales investigaciones las que se centran en la construcción progresiva de la ciencia, nacimiento y desarrollo del espíritu científico. Investigaciones por las que es indispensable recurrir a las ciencias del hombre. Por otra parte, no hay que clasificar a la epistemología entre las ciencias del hombre, ni colocarla en el mismo plano que algunas de las ciencias en las que ella es objeto, incluso si en la práctica no es siempre clara la distinción entre el fin y los medios, entre el propósito del epistemólogo y las enseñanzas que, para lograr su finalidad, pide a la sociogénesis y a la psicogénesis. Los epistemólogos americanos aluden generalmente a sus análisis a las fuentes del lenguaje formalizado. Más por ello, no se debe considerar a la epistemología como ciencia formal. Simétricamente, la frecuente alusión de los epistemólogos europeos a las fuentes de las ciencias humanas no parece razón suficiente para incluir a la epistemología en dichas ciencias.
En cuanto a los motivos de comodidad administrativa que estas nociones pueden suponer, evidentemente no deben figurar aquí. Capítulo 3. Las aproximaciones. 1. Aproximación filosófica y aproximación científica. Poco a poco la epistemología se ha ido desligando de la filosofía, y más exactamente de la teoría del conocimiento cuando ésta fue considerada, tras Locke y Kant, un problema previo a cualquier filosofía. El punto de partida de la filosofía kantiana es un interrogante sobre la posibilidad de la ciencia, pero por ello no debe considerarse epistemólogo a Kant. En primer lugar, porque su análisis de la ciencia es muy poco circunstanciado, parándose a veces en determinadas nociones fundamentales consideradas necesarias y definitivas. Y en segundo lugar, porque el problema de la posibilidad de la ciencia no se trata en sí mismo, sino como medio para resolver el auténtico problema. Saber si se puede otorgar a la metafísica el mismo carácter científico que tiene la geometría de Euclides y la física de Newton. El título del libro en el que se expone popularmente la crítica de la razón pura, y cuyos 2 primeros tercios se preguntan cómo son posibles la matemática pura y la ciencia pura de la naturaleza, es, en este aspecto, perfectamente explícito. Prolegómenos a cualquier metafísica futura que pueda presentarse como ciencia. Aunque lo parezca anunciar el título de las obras, no pueden relacionarse con la epistemología, el fondament de la inducción de la rigueur ni la contingence des lois de nature de Bourdieu. En ellas el análisis de la ciencia se encamina hacia fines filosóficos que no solo sobrepasan la filosofía de la ciencia, sino también la filosofía del conocimiento en general. Sin embargo, la epistemología actual no puede ignorar totalmente las enseñanzas de los antiguos filósofos, por la razón de que a menudo hoy se encuentran bajo formas nuevas y precisadas en el estado actual de nuestro conocimiento, viejos problemas que ya antes se habían tratado. Las controversias contemporáneas sobre el fundamento de las matemáticas reactivan la querella de los universales y la denominación de platonismo actualmente se usa para designar una de las tesis presentes. Por otra parte, el empirismo lógico se ha aplicado ampliamente para atacar la síntesis a priori de Kant, mientras que Piaget renueva su interpretación y Quine intenta establecer la separación rota entre lo analítico y lo sintético. Por ello, ya no parece imposible, como algunos pretenden, distinguir propiamente una epistemología filosófica desvalorizada y una epistemología científica, la única auténtica.